pero viví toda mi vida acá, hice acá la primaria, la secundaria, la universidad. ¿Tenés la nacionalidad argentina? Soy argentino por opción. Argentino, bien, somos dos. Somos dos. Hola Itai Hackman, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Buenos Diputado días. nacional, candidato a diputado nacional también por la ciudad de Buenos Aires. Correcto. Y bueno, preparando la sesión de hoy, ¿no? Así es, en un rato vamos a estar. Muy importante la sesión de hoy. Tenemos muchos temas. Bueno, algunos lo estabas mencionando vos recién. Varios vetos del presidente que queremos insistir. Jubilaciones, aumento de jubilaciones, moratoria previsional, emergencia en discapacidad. Bueno, toda la discusión está con el tema de la coparticipación de algunos impuestos, los gobernadores. Así que es una agenda... Más cosas, la Comisión Libra que tenemos que destrabar. También, sí. O sea, hay una cantidad de temas hoy, por eso estamos preparando para una sesión, no sé si vamos a estar ahí 20, 30 horas. Mañana hasta esta hora, más o menos. Sí, probablemente, pero muy importante para tratar de ponerle un freno, ¿no?, a este proceso de destrucción que está llevando adelante el gobierno de Milei, que es muy cruel, como mostraba recién, que es muy injusto, y que me parece que es una de las funciones que tiene el Congreso, ¿no? Una de las funciones que tiene el Congreso es decir, loco, hasta acá, ¿no? ¿Y cómo viene el quórum? Lo primero va a ser si arranca. Yo creo que en el quórum deberíamos estar bien, porque mirás los que convocamos a la sesión y hay de bloques muy diversos, con lo cual deberíamos estar bien. Lo que vamos a estar, me parece muy justos, es con las votaciones, ¿no? Claro. Es decir, hoy la posibilidad de que se mantenga un veto del presidente o que el Congreso pueda insistir, por ahí depende de un pequeño grupo de diputados, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Ustedes recordarán el año pasado, cuando también discutimos un aumento para las jubilaciones, cuando discutimos el financiamiento de las universidades, que estuvimos muy cerca, ¿no? Sí, De hecho, sí. Milei consiguió los famosos 87, creo que eran héroes, les hizo un asado. Bueno, vamos a tener una decisión parecida. Sí. Por eso hago un link entre esto y la campaña electoral. Es decir, ¿cuál es nuestro principal objetivo en esta campaña electoral, en estas elecciones? Aumentar la cantidad de diputados y diputadas, de senadores y senadoras que estén dispuestos a enfrentar a Milei en el Congreso. Porque por ahí a veces por un diputado, Claro. por un senador, depende de Por que un ejemplo, veto acá de en Milei Ciudad- se acá mantenga o en no. Ciudad, ¿cuántos renueva? Nosotros renovamos 3 diputados nacionales. O sea que tendría que sacar 4, ponele El para sumar objetivo uno. es, por lo menos, claro, aumentar la Que representación son, del para espacio. 4 tenés que sacar 30 y pico de puntos. Con un poco menos también llegás a ¿Sí? 4. Sí. Claro, depende la repartija. Incluso te diría con sostener la elección que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires. Yo sé que son elecciones distintas, las que hubo en la Ciudad de Buenos Aires, legislativa, que la nacional, pero con eso estaríamos Sumando uno más. sumando un diputado más a Fuerza Patria, que es el principal bloque de oposición, ¿no?, al gobierno de Milei. Insisto, uno puede decir, bueno, un diputado más, un diputado menos. Bueno, un diputado más, un diputado menos es lo que puede cambiar. Claro, Que se son los sostenga números o no que un hacía vos veto, hace un rato. ¿no? Sí, y aparte también tenemos en cuenta lo que es la abstención, ¿no? O sea, porque hay algunos que pueden elegir ese camino que es menos comprometido, por decirlo de alguna manera, y igualmente hacen al total. Es que el principal problema que tuvimos en estos 2 años es ese, ¿no? Que hay un sector, bueno, que un día vota con el gobierno, otro día se abstiene, otro día falta una sesión, ¿no? Y está en esa situación especulativa, Claro. por muchas razones, y eso muchas veces son los votos que nos faltaron, ¿no? Y insisto, no es un problema solamente de juego político, de oficialismo-oposición, es si los jubilados van a tener aumento o no. Claro. Es si los discapacitados van a tener aumento o no. Claro. O sea, lo que está en juego. Ahora, Itaí, la posición de Unión por la Patria, o Fuerza Patria ahora, pero el bloque sigue llamándose Unión por la Patria, es muy clara. También la de algunos bloques que estuvieron en el pedido de sesión con ustedes, Sí. digo, caso de Democracia para Siempre, Encuentro Federal, tienen posiciones, en este caso, a favor de algunos de esos proyectos. En su momento lo votaron y ahora seguramente insistirán con eso. ¿Quiénes esconden la llave, digamos? ¿Quiénes tienen la llave hoy para poder efectivamente lograr que se consigan los 2 tercios? ¿Y cuánto puede llegar a pesar o no las heridas del cierre de lista, digamos, también en eso? Bueno, eso es una gran incógnita, ¿no? Obviamente tiene la llave los sectores que están en esa suerte de medios, ¿no? Después, ¿cuáles son las motivaciones por las cuales un diputado puede votar o no? Si tiene que ver con convicciones, si tiene que ver con especulaciones políticas, si tiene que ver con que lo cagaron en las listas. Bueno, ya es la interpretación. Claro, lamentablemente hay mucho de eso. Sí. Bueno, ahora, quiero ver. Sí, ahí vos decís, hay gente enojada con la... Quiero verlos votar hoy. Quiero ver cómo van a votar. Porque incluso muchos se han diferenciado del gobierno en estos meses. Hemos visto videos, posteos en redes diciendo, bueno, no estoy de acuerdo con el ajuste a los jubilados. Sin embargo, cuando se ha tratado hasta ahora, no han votado en ese sentido, ¿no? Bienvenidos si hoy lo hacen. Ahora, yo quiero diputados y diputadas que cuando tengan que elegir
un aumento o no un jubilado, si financiamos o desfinanciamos a las universidades, si estamos o no con los discapacitados, ese voto no dependa de cómo le fue en un cierre de listas. Dependa de un compromiso con esos sectores, ¿no? Entonces, está bien, hoy tenemos lo que tenemos en el Congreso, pero en estas elecciones yo quiero que los diputados, que la gente cuando vote sepa si van a votar a favor o no de los jubilados, no que depende si lo cagan en un cierre de lista. Bueno, eso se juega en las elecciones. No se avisora un Congreso más prestigioso. De hecho, Sebastián Pareja, el que armó las listas en la provincia de Buenos Aires, dijo que buscan soldados, gente que simplemente cierre los ojos y vote lo que le dicen. Y incluso tuvimos el caso, no sé si lo viste, de Tronco, panelista de Fantino, que se ató unos termos a la cabeza y dijo que él, nada, vota lo que le digan y no va a mirar nada. Sí, después los que creíamos en el pensamiento único y todas esas cosas, supuestamente éramos nosotros, ¿no? O sea, ellos son liberales, pero aplican un dogmatismo absoluto, un fanatismo, ¿no? Milei es un fanático, es un fanático de mercado, un dogmático, y construye una fuerza política con ese mismo tenor, ¿no? Y la verdad es que, no sé, ellos lo dicen como se vanaglorian de eso, pero para mí habla muy mal de ellos, ¿no? Que en vez de decir, che, yo soy un tipo que tiene determinadas convicciones, que tiene pensamiento crítico y banco al gobierno por esto y por esto y por esto, ¿no? En vez de eso tiene que decir, no, yo soy un termo y voy a hacer un termo. Bueno, si ellos se sienten bien con eso, si les gusta autopercibirse termos, si son felices, allá ellos. No creo que sea la calidad de diputados, senadores que la sociedad argentina espera que haya en el Congreso. Nosotros estamos viendo, lo charlamos mucho acá, que hay una intención de Milei de desprestigiar todas las figuras, o sea, desde el CONICET hasta la figura presidencial, hasta el ministro de Economía, hasta el Congreso. Decir, che, todo esto no sirve, la democracia no sirve para nada. ¿Cómo combatís eso? Vos sos diputado, digo, te sentás al lado de un diputado que se ata unos termos a la cabeza y dice pues un par tuyo, al final del día son los dos diputados. Sí, bueno, igual estoy acostumbrado, ¿no? Todos los años hemos visto especímenes de la libertad avanza en el Congreso bastante singulares en ese sentido. Sí. Yo creo que esta gente odia la democracia, es un proyecto de destrucción, como vos decís, no solamente de instituciones que son simbólicamente muy relevantes en la historia argentina, como son el sistema científico, como son las universidades públicas, ¿no? Que podemos discutir mil cosas. En toda institución democrática hay cosas que mejorar, que corregir, etcétera. Pero yo creo que la sociedad argentina, en su inmensa mayoría, defiende que tengamos universidades, ¿no? Defiende que tengamos una política científica. Y esta gente vino a destruir. Y también vino, y este es el mensaje es nada sirve, todo es una porquería, todo hay que destruirlo, el Congreso, la democracia. Milei es una persona que ha hecho alarde, ¿no?, de descreer en la democracia. Y no solamente por un tema de su mirada sobre la dictadura, cuestiones más de ese tipo, sino también por su mirada económica. Él pertenece a una escuela, una corriente de teoría económica, de la ciencia económica, que considera que la democracia, esto digo, no me quiero poner, pero viene de Hayek y todos sus ídolos, que considera que la democracia tiende siempre al populismo, ¿no? Porque el político, para ganar elecciones, supuestamente lo que tiene que hacer es darle cosas a la gente, eso es déficit fiscal, y entonces, ¿no?, hay una asociación. Bueno, ¿cuál es el escenario ideal para aplicar una política económica? Para aplicar una política económica sin ningún tipo de pulsión demagógica, como dicen ellos. Bueno, una sociedad no democrática. Por eso, históricamente, las políticas más liberales se aplicaron, aunque parezca una paradoja, en contextos dictatoriales, ¿no? Ellos reivindican, en ese sentido, Pinochet, y Videla, etc. Entonces, y de hecho, cuando a Milei le preguntaron cuándo se jodió la Argentina, ¿no?, él reivindica una Argentina supuestamente próspera, idílica, de fin del siglo XIX, cuando éramos el granero del mundo. Entonces, cuando le preguntan, bueno, ¿pero cuándo se jodió la Argentina?, ¿no? Uno está acostumbrado a que históricamente el antiperonismo diga cuando llegó Perón, en el 45. Él dijo 1916. El voto universal de hombres. Él lo dijo, obviamente, porque Hipólito Yrigoyen, ¿no?, en su visión, es el primer populista, después vino Perón, etcétera, pero 1916 es él, obviamente, y lo dijo por esto, la primera vez que la sociedad argentina pudo votar libremente, ¿no? Todavía no universalmente, porque no votaban las mujeres, pero libremente. ¿No? O sea que para él la Argentina se jodió con la democracia. Y él reivindica una Argentina predemocrática. Bueno, él le preguntaban, ¿te acordás si creía en la democracia? Y hablaba del teorema de Arrow y esas cosas. Sí.
Exacto. Sí. Entonces, eso es lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Un proceso de destrucción que hay que combatir fuertemente. ¿Y Por eso, cómo creen que los ve la... Recuerdo, estamos hablando con Itai Hackman, que está aquí en la mesa, diputado nacional, primer candidato de Fuerza Patria acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo creen que ve la sociedad a ustedes, a Fuerza Patria y a este armado electoral donde se logró una unidad? Si la unidad sirve en sí misma, si la gente quería eso, quería otra cosa. ¿Cómo pensás que percibe la sociedad a ustedes? yo creo que nos ve claramente como la principal fuerza de la oposición, porque lo que hemos hecho en el Congreso, en la calle, en todos los ámbitos donde hubo que combatir y pelear contra este gobierno, el desafío que tenemos nosotros es convertirnos en alternativa, ¿no? O sea, yo creo que el gran desafío que tiene nuestro espacio es de acá al 2027 cómo construye una alternativa para ganar la Milei. Nosotros hoy hacemos hincapié en una cuestión defensiva, que es cómo frenamos a Milei, ¿no? Cómo le ponemos un freno a este proceso de destrucción que está llevando adelante. Pero no queremos solamente ser una fuerza defensiva que trata de reparar los daños. Hoy vamos a discutir en el Congreso reparaciones de daños. No vamos a discutir cómo mejoramos estructuralmente las condiciones de vida de la población. Vamos a decir, bueno, tratemos de frenar un poquito. Ahora, el desafío nuestro no es quedarnos ahí. El desafío nuestro es convertirnos en alternativa. Y eso es un proceso que tenemos que hacer hacia el 2027, donde obviamente en ese proceso implica revisar nuestros propios fracasos, ¿no? Claro. Porque Milei es presidente también, entre otras cosas, por una muy mala experiencia, una experiencia fallida, que fue el gobierno del Frente de Todos. Claro. ¿En ese sentido costó mucho lograr esta unidad, lograr la unidad de Fuerza Patria? No creo que haya... A ver, hay discusiones, algunas fueran más públicas, otras menos, sobre cuál tiene que ser el perfil de las listas. Yo creo que es importante que las listas tengan un perfil fuertemente opositor y confrontativo con el gobierno de Milei. Creo que se lograron, ¿no? Por lo menos en Capital y en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Y por supuesto que integren toda la diversidad que constituye nuestra fuerza. Nosotros somos una fuerza diversa, como históricamente fue el Movimiento Nacional Popular en la Argentina, y creo que son buenas listas de síntesis, ¿no? Y en ese sentido yo estoy satisfecho. No quiero decir contento, porque contento vamos a estar cuando realmente logremos frenar esta locura que está viviendo la Argentina, ¿no? Entonces, lo que tenemos hoy es una campaña que va a ser una campaña muy militante, va a ser una campaña de combate para fortalecer la oposición a Milei, ¿no? Y acá 2 años tenemos que ir construyendo una alternativa. Eso implica un montón de discusiones programáticas, implica definir, ¿no? ¿Qué es lo que le vamos a ofrecer a la sociedad? Yo creo que a diferencia del 2017, para hacer un paralelismo con Macri, donde solamente con el fracaso de Macri, digamos, alcanzó para que la sociedad se dé vuelta y diga, bueno, che, a ver, vuelven ustedes, creo que esta vez no va a alcanzar. Claro. Porque no venimos del 2015. Claro, no Entonces, hay a dónde no, un recuerdo. La sociedad nos va a exigir a nosotros que le digamos, che, ¿qué vamos a hacer con el FMI? ¿Cómo resolver el problema de la deuda con el FMI? Que le digamos antes. Nosotros discutimos qué íbamos a hacer con el FMI mientras gobernábamos, Sí. ¿no? Y no nos fue muy bien en esa... No, de hecho votó partido el bloque. Bueno, exacto. Incluso independientemente de quién tenía más razón, menos razón, lo imperdonable, ¿no? Creo que fue que no hayamos tenido la capacidad de construir una síntesis previa, ¿no? Bueno, entonces acá creo que la sociedad nos va a exigir eso. ¿Y ¿Qué van a están hacer con el FMI? avanzando en esas discusiones? Yo creo que sí. Obviamente es una discusión hacia el 27, ¿no? Claro. Es una discusión hacia la... digo el FMI como poner un punto, como poner un punto Sí, importante. o el tema de la deuda, ¿no? Más El allá tema de la del deuda del FMI, el tema del modelo productivo, cuál es nuestro modelo productivo alternativo al de Milei, qué pasa con la educación, con la salud en Argentina, con la cuestión de la vivienda, que yo creo que es uno de los grandes dramas en el cual tenemos que meternos en los próximos años. Hoy vivir en la Argentina, tener un techo donde dormir, es un drama para los sectores populares, es un drama para la clase media. Bueno, creo que la sociedad nos va a exigir algo parecido a un programa, ¿no? Y creo que nosotros tenemos la responsabilidad de construirlo porque no va a alcanzar solamente... Mira, lo dijo Cristina en un acto el 25 de mayo, creo que fue, ahí en la 31, un acto que se hizo por el aniversario del 25 de mayo, y dijo, no crean que solamente por el fracaso de Milei la gente automáticamente no va a venir a votar a nosotros. Y no. Y eso me parece que es algo que tenemos que tener mucha conciencia todos los que tenemos algún lugar dirigencial dentro de nuestro campo. ¿Y hay un espacio, digamos, de discusión desde la unidad sobre esos temas? Mira,
Se está armando. Yo fui hace poco, en mi caso, a una comisión de economía del Partido Justicialista que convocó Emiliano Estrada, que es un economista que además es diputado nacional de Salta, que es el secretario de Economía del PJ, que convoca más a todas las fuerzas, incluso las que no somos del PJ, que somos parte de la coalición de Fuerza Patria, y ahí se empezó a trabajar. Se empezó a trabajar un documento para encontrar una síntesis, por lo menos en esa comisión, vinculada a la cuestión más del modelo productivo, la cuestión macroeconómica, lo mismo hay que hacer en el resto de las áreas. Yo creo que sí, que se está avanzando y creo que es el gran desafío que tenemos hacia el 2027 y creo que lo vamos a hacer. Y en términos, la mitad del electorado, ¿vos qué edad tenés? 42. Bueno, la mitad del electorado es más joven que vos y que yo, o sea, Sí. vos estás ahí, vas a ser de los más jóvenes, ya no tanto, Sí. pero En hay una el cuestión, medio. Estoy en el medio. Estás en el ponele. medio, sí, pero viste, como todo es más rápido, ya estamos muy lejos de los de 20. Así es. Y la mitad del electorado es sub 40, Ujú. no conoció la experiencia kirchnerista, su último recuerdo, como vos decís, es un recuerdo fallido, y es este de Milei, que tuvo mucho acompañamiento de jóvenes. ¿Qué tiene para decirle Fuerza Patria, el peronismo, o Patria Grande, no sé, Fuerza Patria. perfecto, Fuerza Patria, ¿qué tiene para decirle a todo Yo ese soy sector? candidato de Fuerza Patria, más allá de que Vos sos de Patria cada claro. candidato, cada candidata pertenece a una agrupación o a una fuerza política dentro de una coalición, pero somos todos candidatos de Fuerza Patria y más allá de matices que podamos tener, nos unen valores y definiciones políticas muy precisas. Yo creo que el tema obviamente, de la juventud es un temón. Creo que hay algo... Creo que el principal problema, igual es una cuestión epocal, ¿no? Digamos, no es un problema que pasa en la Argentina solamente, que es que muchas de nuestras ideas y de nuestros principios se empezaron a aparecer como una suerte de status quo, ¿no? Una suerte de status quo. Sí, sí. Y lo que apareció De como rebelde... posibilismo. Sí, y lo que apareció como rebelde a eso, impugnador, ¿no? Que convoca a la juventud, vino por el lado de estas nuevas derechas o de estas derechas extremas. Bueno, y ahí hay algo que nosotros tenemos que revisar, ¿no? Si nuestras ideas son ideas de cambio, son ideas de transformación. Yo no milito para defender un status quo. Ni siquiera un status quo progresista, o un Sí. status quo. Defiendo para transformar la realidad. Entonces, si nosotros no le ofrecemos a esa juventud, a esa sociedad, un proyecto de transformación, y lo que le ofrecemos es, che, hay cosas que funcionan, que Milei no las destruya solamente, bueno, creo que tenemos un límite. Claro. Hay que defender, ¿eh? Yo, a ver, lo que te digo, decir, yo quiero defender lo que existe, incluso aunque funcione mal, porque creo que es mejor a que lo destruya Milei, pero sobre todo quiero transformarlo, ¿no? Claro, Y me o sea, parece que el discurso eso posibilista no convoca mucho. no convoca. Que era un poco el modo Alberto. Bueno, esto no Y se sí. puede, vamos viendo. Sí. La albertización, la marcha atrás. Pero no Sí. fue solo Alberto. Sí, Fue de todo el gobierno. todo el gobierno... Y es la imagen que dejó. es Que la- cómo revertir esa imagen. Sí, y si me preguntás, creo que mucho antes de la discusión del FMI, Vicentín fue Vicentín, claro. el Sí, inicio sí, de sí, ese sí, proceso, sí. ¿no? Total. Y me parece que esa es una lección que tenemos que aprender. Yo creo que hay bastante consenso sobre esto en la fuerza, ¿eh? No creo que... y me parece que eso tiene que ver con lo que vos planteás. Nosotros somos una fuerza de transformación. Queremos transformar la sociedad argentina, queremos transformar la estructura económica argentina, queremos convertirla en otra cosa, sin dejar de defender lo que funciona bien y sin tener una política defensiva, pero queremos transformar. Otro tema que te quiero preguntar. Recuerdo estamos con Itai Hackman, diputado nacional, primer candidato acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero ahora en 15, 17 días tenemos elección en la provincia de Buenos Aires. Correcto. Nada, ¿qué ves ahí? ¿Qué ves que tiene que hacer Fuerza Patria en esa elección? Si hay octubre sin septiembre, ¿cómo ves esa relación? No soy de la provincia, con lo cual obviamente voy a hablar con muchísimo respeto. No voy a dar el nombre de los compañeros de la provincia de Buenos Aires, pero obviamente es una elección muy importante la del 7 de septiembre, porque ahí lo que estamos haciendo es defendiendo un gobierno que viene justamente tratando, como ellos dicen, de que la motosierra no entre, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Ujú. Con los límites que tiene, por supuesto, ¿no? Un gobierno provincial que, como todos los gobiernos provinciales, dependen del gobierno nacional en buena medida, y el ajuste se siente, el ajuste del gobierno nacional, pero el gobierno de la provincia está haciendo todo lo que puede para tratar de que eso no sea así. Entonces, creo que el voto de septiembre es un voto para defender una gestión que viene marcando un camino alternativo, ¿no? A la motosierra de Milei. Y es muy importante, por supuesto. Es muy importante en sí misma, ¿no? La elección de la provincia de Buenos Aires. Es muy importante que el peronismo gane esa elección para defender el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero también, por supuesto, porque
después viene la elección de octubre, que es una elección distinta, donde las discusiones seguramente serán más de temas nacionales, donde se discute la composición del Congreso Nacional, pero que va a marcar un precedente. Así que yo, desde lo que puedo, obviamente, a todos los que están militando la elección del 7 de septiembre, nuestro acompañamiento, nuestro apoyo absoluto. ¿Qué ves en la figura de Kicillof vos? Bueno, creo que Axel es uno de los referentes de este trasvasamiento generacional que tenemos que hacer, ¿no? Junto con otros, que creo que yo lo conozco hace muchos años, Axel. Claro, vos sos de económicas también, ¿no? Yo fui alumno de él. ¿Fuiste alumno? ¿Era buen profesor? Y cuando Y debería ser medio estricto, ¿no? Cuando yo entré a la facultad en el año 2004, 2005. Y él en ese momento ya era una referencia importante porque la carrera de economía estaba muy hegemonizada por las corrientes ortodoxas, ¿no? Claro. A pesar de que Milei dice que las universidades públicas son un centro de adoctrinamiento de zurdos y keynesianos, bueno, habla también de un enorme desconocimiento que tiene, ¿no? Más bien, cualquiera que pasó por las aulas de la Facultad de Ciencias Económicas sabe que más bien es al revés. Sí. ¿No? Y Axel justamente destacaba por ser una mirada distinta uno de los dentro. docentes que marcaba una mirada distinta. Así que lo conozco hace muchos años. Y bueno, creo que él tiene... Ahora le tocó una muy brava, que es gobernar la provincia de Buenos Aires con Milei de presidente. Creo que lo está haciendo muy bien. Y creo que es un actor clave de lo que se viene en la Argentina, ¿no? Para adelante, junto con otros compañeros y compañeras, que tenemos que construir una síntesis, ¿no? Entre todos los sectores que forman parte del Movimiento Nacional Popular, construir una síntesis, después discutiremos quién es el candidato, no creo que sea lo principal la discusión, pero sí una síntesis de qué es lo que nosotros le proponemos como alternativa a la sociedad frente a este proceso de Milei, que tiene que recuperar, por supuesto, lo mejor de las experiencias del gobierno de Néstor y Cristina, y quiero decir también, porque nosotros estamos enfrentando esta elección, antes hablé de la democracia, estamos enfrentando una elección donde la principal dirigente de la oposición está presa y proscripta, ¿no? Sí. Y eso es un elemento que no podemos dejar de decir. No podemos dejar de decir. Porque parte de esta democracia de baja intensidad, de esta democracia pervertida, tiene que ver con que en la Argentina la principal dirigente de la oposición está presa y proscripta, ¿no? Ya eso enrarece el clima político electoral. Por eso es muy importante tomar conciencia de la dimensión de la ofensiva que estamos viviendo y sacar nuestra... Yo sé que hay mucha gente que está entre angustiada por la situación que está padeciendo y también decepcionada de la política. Sí, bueno, se está viendo la poca gente que va a votar. Exacto. Y sé que hay mucha gente incluso de nuestro campo que Sí. está decepcionada, que está enojada, por muchas razones. Por interna, por el gobierno de Alberto, por muchas razones. Yo lo que le digo a esa gente es un momento para salir a militar con todo. Porque lo que se juega en esta elección es si de acá a 2 años podemos realmente construir una alternativa que le gane a Milei, o si esta gente avanza con Cristina presa y proscripta, destruyendo el Movimiento Nacional Popular. Y me parece que es muy importante no quedarse indiferente y no quedarse al margen, ¿no? Nosotros vamos a tratar de hacer una campaña muy participativa, convocando a la gente a que se sume y que participe. No solamente a que nos vote, sino Es que... todo un desafío, Sí. Vos, joven, de izquierda, Sí, de, bueno. de un movimiento social, en una ciudad donde gana la derecha hace muchos años. Sí, es una ciudad que tiene muchas caras, ¿no? La ciudad de Buenos Aires. Yo creo que eso está cambiando. La fuerza política que fue hegemónica en estos 20 años en la ciudad de Buenos Aires, no me atrevo a hacer una definición tajante, pero parece estar en vías... Bueno, ¿no? pero cambió de color, pero sigue siendo sigue liderando una fuerza Sí, pero conservadora. no te de olvides, derecha. no te olvides que el macrismo, para ser hegemónico en la ciudad de Buenos Aires, Sí, tuvo que vestirse un poco de progresista también, ¿eh? al principio. Bueno, por Sí. eso. Esto no. Esto seguro que no. Bueno, Esto directamente. Esto es otra cosa. Sí, por eso sí, te sí, quiero sí. decir. Entonces, incluso tuvo una ruptura, ¿no? De un sector con el cual yo tampoco coincido, pero que por lo menos no se pasó completamente. No se pasó de violeta. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay posibilidad de reconstruir en la ciudad de Buenos Aires una propuesta amplia que construya una mayoría social. Yo no creo que esta sea una sociedad en la cual haya una mayoría conservadora inamovible.
Creo que hay que convencerla. hay que convencer. Hay que convencer. Eso es una discusión que haremos el 27. Yo creo que la experiencia de Leandro Santoro en la elección de mayo fue importante, ¿no? Quedó muy claro cuáles son lo que queda en pie hacia el 2027. Seguramente vayamos a una discusión del 27 que sea entre la Libertad Avanza, ¿no? y nosotros. Y es muy importante que la Libertad Avanza no se quede con la Ciudad de Buenos Aires también, ¿no? Será una discusión para cada dos años. Sí. Te quiero hacer otra pregunta porque en estos días, desde que se conoció tu candidatura, nada, van a venir, como siempre, van a venir ataques fuertes. Y en tu caso, vi en redes sociales, incluso de gente del gobierno y de gente fuera del gobierno como Luis Delía, acusarte de que no sos argentino, de que naciste en Israel, lo cual es cierto, Sí. Porque tus papás, entiendo, estaban exiliados allá, pero te volviste de muy chiquito, criticarte sobre tus posiciones respecto del genocidio que hay en este momento en Gaza, digamos, ¿qué viste de todo eso? Porque fueron fuertes las cosas que te pusieron en redes, no sé si querés reproducirlas, pero... Sí, yo en general trato de no contestar mucho en redes para no darle demasiada identidad, pero aprovecho la pregunta y te la agradezco porque yo tengo una historia de vida. Mis viejos, como vos decís, se fueron en el año 76 de la Argentina. Yo nací allá. Nació mi hermano en el 79, yo en el 83. Volvieron en el 83, yo tenía 6 meses de vida. Claro, o sea, naciste ahí. Después fuimos a vivir un par de años a Italia, hicimos un último paso por Israel y volvimos. Pero viví toda mi vida acá, hice acá la primaria, la secundaria, la universidad. ¿Tenés la nacionalidad argentina? Soy argentino por opción. Argentino, bien, somos dos. Somos dos. Argentino por opción, que eso implica que tengo el mismo estatus legal que un nacido en Argentina. Sí. No sé por qué tengo que aclarar esto, pero... Sí. No, pero está bien. O sea, pero nos pasó han los dicho que incluso nacimos que hice en el exilio. ejército, cosas delirantes. No hiciste el ejército en Israel. A los 6 meses no hiciste. Que yo sepa, a esa edad todavía no se hace. Claro. No, pero... Aclaremos, el argentino por opción es algo que se hizo en el 2004, un decreto de Kirchner, para que los hijos de exiliados que habíamos nacido, en mi caso en Barcelona, en tu caso en Israel, pudiéramos acceder a la nacionalidad argentina porque nos habían privado de ese derecho por el exilio de nuestros padres. O sea, somos argentinos como si hubiéramos nacido acá. Así es. Yo tengo padres, abuelos, mis 4 abuelos argentinos. Pero más allá de eso, además de eso, yo tengo una posición sobre lo que está haciendo el Estado de Israel en Palestina, no solo de ahora. Ahora, obviamente, estamos viviendo, como decís, un genocidio en Gaza, una masacre humanitaria sin precedentes, pero lo tengo mucho antes de esto, ¿no? Y tengo una mirada absolutamente condenatoria de lo que ha hecho Israel históricamente sobre los territorios palestinos. Mi espacio político se ha pronunciado en todo este tiempo, he participado en movilizaciones, he adherido siempre incluso a unas declaraciones que hace un espacio que se llama el Llamamiento Judío, no sé si lo conoces a Jorge Elbaum, Jorge Elbaum. Que se pronuncia, porque también hay una idea de que por tu condición de judío automáticamente estás a favor de Israel, o por haber nacido en Israel. En Israel hoy hay movilizaciones de gente en contra de lo que está haciendo el Estado de Israel en Gaza, o sea... Totalmente. Pero aparte de eso, de nuestra fuerza política, además en particular, cuanto a esto, además de declarar, ha hecho acciones. El Movimiento de Trabajadores Excluidos, que es el movimiento social en el cual nosotros tenemos un ecosistema donde tenemos el partido que es Patria Grande, pero puede estar el Movimiento de Trabajadores Excluidos, hace misiones humanitarias a los territorios palestinos hace mucho tiempo. Envía alimentos, pañales. Mirá, no sabía hace eso. años, sí. Es un acuerdo que se hizo en su momento con Cascos Blancos de Cancillería. O sea que venimos haciendo acciones concretas, además de declarar. No, que es está más bien, importante digo, a veces. y es un tema de relevancia, no solo por lo que sucede, sino Por porque lo de Milei. Milei se mete en este tema. O sea, Milei, de hecho, hay un run de que puede llegar a venir Benjamín Netanyahu a la Argentina. Esperemos que no, porque Sí. además es un tipo que tiene pedido de captura internacional Y por es un asesino. criminal de guerra, absoluto. Sí. Y además va a haber manifestaciones y Milei va a querer reprimir esas manifestaciones. Esperemos que eso no suceda, pero Milei tiene una posición pública muy fuerte respecto de este tema y vos vas a ser el primer candidato a diputado y te ponen en una discusión al revés. O sea, te pusieron del lado del Sí. gobierno israelí. Sí, una fue cosa extraño. delirante. Y además la posición de Milei ni siquiera hoy es la posición de consenso internacional. No, para O sea, nada. digamos, o sea, hay No, si está Gran todo Bretaña lo y contrario. Francia diciendo paren. Pero Exactamente. hasta Trump O sea dijo que- como tiene que frenar lo que está pasando en Gaza. Sí. que tiene que ver con esta lógica de Milei, ¿no? De él ser siempre el máximo exponente de las ideas más aberrantes que hay en la humanidad, ¿no? En este caso puede tener que ver con lo que está haciendo Israel en Palestina, pero también tiene que ver con todas estas extremas derechas, xenófobas, racistas, antidemocráticas que están surgiendo, y él quiere ser la máxima expresión de eso, ¿no? Entonces va a todos los foros internacionales que hay, a todas las conferencias internacionales a destacarse ahí, que es su lógica, ¿no? Por eso hay que tomarse muy en serio lo de Milei,
cuando Milei ganó las elecciones, más de uno podríamos haber pensado, que era una suerte de accidente, ¿no? Bueno, un tipo, un medio loco, que se alinearon los planetas y terminó siendo presidente, ¿no? Bueno, no. Milei es hoy la expresión política de un nuevo poder económico global, es la expresión política de una nueva derecha global y por lo tanto es una amenaza para la humanidad, es una amenaza para todas las personas y las sociedades que creemos que existen los derechos humanos, ¿no? La famosa declaración, ¿no?, que dio nacimiento a este mundo después de la Segunda Guerra Mundial, que dice que las personas tienen derechos por su sola condición de personas, ¿no?, independientemente de su situación socioeconómica, etcétera. Bueno, Milei es el tipo que viene a decir, no, no, eso está mal. Sí, ahora también hay un tema, digo, y vos que venís de un movimiento social que labura con gente que está fuera del sistema formal, digamos, ustedes hablan de economía popular, de trabajadores que no están registrados, pero que son trabajadores. Y hay ahí un discurso, el peronismo, que era el discurso de los derechos. Sí. O sea, vos tenés derechos. Y le hablaba a millones de personas que esos derechos no los tenían. Sí. Esa es una de las principales cosas que yo creo que nosotros tenemos que trabajar. En el mundo del trabajo no es el mismo que el de hace 70 años. Hay muchas formas de trabajo hoy, hay nuevas formas de trabajo. Esto es un fenómeno de los sectores populares, pero también es un fenómeno de las clases medias, ¿no? Es decir, hay la forma de trabajo asalariado clásica, ¿no? Sí. Un patrón que contrata a un trabajador en relación de dependencia es una forma de trabajo que sigue existiendo, que es muy importante, pero no es la única. Entonces, nosotros en nuestro programa, en nuestro discurso, no podemos dejar de hablarle o hablarle solamente a ese sector, ¿no? Y me parece que es una de las principales transformaciones conceptuales que tenemos que hacer. Y porque si no hay una desconexión muy grande. Claro. O sea, gente, vos le hablabas del aguinaldo y de la paritaria y te miraba y decía, ¿qué me estás hablando? No, y además, hoy, digamos, si lo pensamos de los sectores populares, lo que hoy es tenés una enorme cantidad de formas de trabajo que no están incorporadas al mercado laboral y que vos lo que tenés que hacer es formalizarlas, ¿no? Para que esa persona que a lo mejor se inventó un laburo por su cuenta o se juntó en una cooperativa o la forma que pudo para sobrevivir, convertir eso en un trabajo con condiciones dignas. Claro. O sea, que pueda tener los mismos derechos que tiene un trabajador formal. Quizás hay una visión más nostálgica que piensa que nosotros vamos a poder hacer que toda esa gente vuelva a tener un trabajo en relación de dependencia clásico. Yo creo que eso es muy difícil pensarlo. Difícil, es un fenómeno global. Entonces vos tenés que formalizar, dar derechos, Y después tenés un sector más de clase media, si querés, profesional, que también tiene una nueva forma de trabajo, ¿no? Y que tenés que pensar cómo las incorporás también, ¿no? Porque hoy el horizonte de un pibe, de una piba de clase media profesional, no es entrar a un lugar, laburar 30 años en ese mismo lugar y jubilarse, ¿no? Hay otro horizonte. Sí, sí. Entonces, es más Instagram la vida, es una historia de Instagram. Y a esa persona muchas veces le entra más el discurso de la flexibilidad que le propone la derecha, ¿no? Que se ve como algo Sos positivo. Libre de hacer tu laburo como quieras, sino un patrón que te tiene 8 horas ahí. Exacto, entonces nosotros. No es cierto, pero... ¿Cómo hacemos para hablar con esa persona? Decimos, bueno, tenemos que buscar la manera de que esa persona que disfruta de esa flexibilidad, que quiere hacer distintas cosas a lo largo de su vida, lo pueda hacer sin que eso le implique no gozar de los derechos que tiene en su condición de trabajador o trabajadora. El tema es que son discusiones difíciles porque muchas veces cuando se plantea eso pareciera como que lo que termina resultando es la precarización incluso de los trabajadores que sí están sindicalizados, que sí tienen trabajos formales, y también en discusiones que son globales, porque todo lo que es la economía de plataformas, no sé, pienso en Uber para dar un ejemplo. Bueno, Uber ahora está regulada en Estados Unidos y tiene que hacer aportes en la seguridad médica para sus trabajadores. Entonces digo, hay un avance también en las regulaciones porque no son discusiones que sean solo acá en Argentina, pero creo que acá en Argentina muchas veces se piensa en cómo bajar la vara y no en cómo incluir de una manera donde quienes somos monotributistas no estemos siempre en condiciones cada vez más precarias, buscando que el que tiene un poco más de derecho, bueno, vení, baja conmigo a la precariedad. Sí, y aparte cómo linkear eso con las jubilaciones y el sistema previsional, porque después se discute una moratoria como si el que no tuvo aportes es un delincuente que no aportó porque no quiso. De hecho, el principal problema creo que yo tenemos es la propuesta de precarización, que ellos llaman flexibilización, pero que es precarización de la derecha, es eso. Es sacarle derechos a los que ya la tienen para igualarlos a los que no tienen derecho. Nosotros tenemos que hacer el camino opuesto, ¿no? El camino opuesto, que es dotar de derechos a aquellos que hoy no lo tienen, o porque trabajan en una economía de subsistencia, lo que llamamos economía popular, y están totalmente fuera del mercado laboral, o porque tienen nuevas formas de trabajo
¿no? Porque se suben a un autito o una motito para... y que nosotros tenemos que incorporar eso. No, a veces está el empresario que decide tener a sus empleados en la informalidad. Ese es, digamos, después está el trabajo informal clásico, que es una relación de dependencia normal, solamente que en vez de tenerlo mal llamado en blanco, lo tiene en negro, o lo tiene informal, en vez de tenerlo registrado, lo tiene informal. Y el tema previsional, por supuesto. Fíjate que vos, qué locura que estamos viendo, que es que para el gobierno el problema de la Argentina es que hay demasiados jubilados. O sea, ese es el problema de la Argentina para Milei. Es que hay pocos trabajadores. Y la principal variable de ajuste en estos años han sido las jubilaciones. Hoy tenés jubilaciones que están, y sobre todo lo de la mínima. Hoy vamos a discutir en el Congreso justamente el veto. ¿Qué decía el proyecto de ley que Milei vetó? Un 7,2% de aumento para jubilados, que tampoco lo arrancó, pero es simplemente para tratar de recuperar lo que Milei le sacó. No estamos hablando para recuperar lo que había en el 2015, recuperar lo que Milei le sacó y un aumento del bono para la mínima, porque los principales ajustados fueron los jubilados de la mínima. ¿Y por qué Milei ajusta a los de la mínima más que el resto? Por una cuestión fiscal, y sí, obvio, porque son muchos, son más. Pero no es solamente eso, por una cuestión ideológica, que es que muchos de los jubilados de la mínima son gente que se jubiló gracias a las moratorias previsionales. Y ellos consideran de que el hecho de que esa gente se haya podido jubilar es una injusticia. Entonces los castigan más que al resto. Pero ese discurso circula un montón. Claro. Y está el discurso de la moratoria como un regalo cuando la gente pagó su moratoria. Además. Pero además, si vos tenés una persona que a lo largo de su vida no gozó de los derechos y de los aportes, o porque estuvo en la informalidad, la volvés a volver a condenar en su vejez. Claro. ¿De qué piensan que va a vivir esa gente? ¿No? Es que me parece que no quieren que viva. Claro, imagínate si ya hoy les cuesta vivir con una jubilación le sacan los de 320 lucas. Imagínate si no tuvieran esa jubilación de 320 lucas. Y te hago una... Sí, dale. No, en esto de la moratoria, además, también a mí me parece muy contradictorio, ¿no? Porque ellos tienen un discurso muy conservador en términos a las familias, y después tenés a las mujeres, que son la mayoría de las que entraron por moratoria, que pagan sus aportes, y que además vienen de estructuras familiares donde sí o sí eran las que estaban a cargo de la casa, de los que cuidaron a los que están ahora en el Congreso, sus madres, sus tías, sus abuelas, bueno, dejaron su tiempo de vida en hacer esas generaciones. Y aparte, una de las primeras cosas que hizo este gobierno es una moratoria, pero no para las personas. Claro. Para los empleadores que no hacen los aportes. O sea, si vos sos un empleador y no haces los aportes, tenés moratoria. El Estado te perdona. Total. Ahora, si sos el trabajador que no recibió los aportes, ahí el Estado no te da moratoria. Y tengo otra pregunta, porque también vos me vas a decir, hay un acompañamiento a los jubilados en el Congreso, proyectos de leyes, se votan, etcétera. Ahora, todos los miércoles, hace 2 años, los jubilados van, todos los miércoles los cagan a palos, todos los miércoles están bastante solos. No es con vos, digo, seguramente algún miércoles habrás estado ahí. Sí, claro. Pero ¿no crees que es un síntoma de una desconexión que hay entre, digo, nosotros hemos hablado mucho del caso de, no sé, de la DATSE, los medicamentos que el gobierno le sacó, tampoco iba nadie a acompañar a esas familias. Como que hay una... no sé si la palabra es burocratización, pero sí, o sea, que los que tienen lugares de representación lo hacen en ese lugar, pero después no hay tanto vínculo en la calle. No hay cordón sanitario todos los miércoles para que no le peguen a los jubilados, ¿se entiende? ¿No creen que ahí también hay una de las razones por las cuales hay esta desconexión entre mucha gente y Fuerza Patria o el peronismo? Sí, no, en general, todas las agrupaciones o las fuerzas que integramos Fuerza Patria participamos, ¿no? de las marchas de los miércoles con grupos militantes. Por ahí no siempre vamos los diputados, los referentes, pero van militantes. Algunas movilizaciones que son más grandes solemos ir todos, en otras menos, pero yo creo que nuestra fuerza en general es una fuerza que trata de acompañar todas las peleas que se dan en la calle. Creo que la desconexión tiene más que ver con la cuestión de la representación, ¿no? Y esta sensación de impotencia que también nos atraviesa a nosotros, pero que obviamente atraviesa una parte de la sociedad que decís, no, che, ¿cómo frenamos esto? ¿Para qué sirve? ¿No? Ahora, fíjate vos que incluso con todo el viento en contra que hemos tenido estos 2 años, se han logrado cosas importantes. Si nosotros logramos sacar una ley de aumento a los jubilados, si nosotros logramos sacar una ley de moratoria previsional o de aumento del bono a la mínima, fundamentalmente fue por esa gente que va todos los miércoles a la plaza a dar la vuelta al Congreso, ¿no? La vuelta manzana. Fundamentalmente por eso.
Porque probablemente hay muchos diputados y diputadas que aún si no hubiera esa movilización todos los miércoles, igual votaríamos un aumento de los jubilados. Pero te aseguro que hay muchos que no. Te aseguro que hay muchos que no. Entonces vos decís, bueno, ¿para qué sirve que vayan todos los jubilados los miércoles, que se banquen, que los caguen a palos? Bueno, sirve porque eso fue clave para que pueda haber una ley. También después mi ley la veta y es lo que estamos pero esa diciendo conexión hoy. entre la calle y el Congreso, ¿no? Entre la calle y el Palacio, es muy importante. Yo no soy de los que cree que a Milei lo vamos a sacar solamente con muñeca parlamentaria o solamente con campañas electorales. Yo creo que este es un proceso en el cual nos va a exigir muchísima movilización, muchísima participación, y cuando el pueblo se moviliza, cuando la sociedad participa, cambia la correlación de fuerzas. Ahí cambia la correlación de fuerzas decisivamente, ¿no? Pero ataca mucho a las minorías y a veces no se consigue tanta movilización. Digamos, estamos hablando de discapacidad, por ejemplo. Y sí. También las familias van, digamos, y también desde el discurso en los medios tratamos de darle el mayor lugar posible, pero siguen siendo minorías y parece haber una hazaña incluso especial con las minorías. Sí. Hay que encontrar los ejes transversales, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Cómo se construye una mayoría social? No es sumando minorías. Es encontrando los puntos en común de muchas luchas, que algunas pueden ser de colectivos más minoritarios, otros menos, pero son ejes comunes que atraviesan a todos, ¿no? Y esa mayoría social a veces es un paso previo a una mayoría política electoral, ¿no? Me parece que, digamos, estamos... Por eso la batalla de ideas, la batalla cultural, como dice el gobierno, bueno, nosotros, es muy importante, ¿no? Por eso probablemente primero tenemos que... Sí, la empatía podría ser una idea para dar batalla, ¿no? Que está faltando un montón. Yo creo que sí. Yo creo que no es que la... A ver... Si Milei ganó, porque hay una mayoría social en la Argentina que no le importa los jubilados, que no le importa ver un discapacitado que se está cagando de hambre, que no le importa la democracia, bueno, ahí perdimos y seguramente tendremos que esperar muchas décadas para que eso cambie. Yo creo que no es así. Yo creo que no hay una mayoría social. Hay una mayoría que votó a Milei y lo hizo presidente, pero no hay una mayoría social que no crea en las universidades públicas, que no crea en la democracia, que no sienta empatía con los jubilados. Creo que esa mayoría social existe y nuestro desafío es representarla, ¿no? Y que hoy pueda haber mucha gente que todavía tiene expectativas en el gobierno, porque las hay en la ciudad de Buenos Aires, y que nuestro principal desafío es mostrar, convencer, persuadir, escuchar también, por supuesto, mucho, y explicar por qué este proceso no le va a resolver los problemas que tiene, ¿no? Por qué este modelo económico, este modelo político, este modelo de sociedad no va a mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la gente, ¿no? Y ir a discutir con esa gente, con la gente que todavía que la está pasando mal, que sabe que la está pasando mal, que sabe que está peor, pero que todavía te dice, bueno, pero a lo mejor esto funciona, a lo mejor esto... ahora, porque Milei te dice eso, Milei te dice, pasó lo peor, hubo que sufrir porque había que acomodar las cuentas, porque había que pagar la fiesta, pero ahora viene la parte en donde supuestamente vamos a ver las bondades, ¿no? Bueno, las bondades no llegan y no van a llegar, ¿no? Entonces me parece que ¿quién representa a esa gente? Bueno, nosotros tenemos que ese desafío de representar. Y en esa representación, ¿crees que es más importante buscar esos ejes, si se quiere, que den una propuesta más integral? ¿O sentís que falta una especie de horizonte de hacia dónde se iría en este nuevo programa económico, político, social? No, lo decía antes, para mí la sociedad nos lo va a exigir. Nos va a exigir que nosotros marquemos un camino, ¿no? Claro. Y ese camino tiene que ver con las cosas que charlamos hoy. Tiene que ver con cómo resolvemos algunos los problemas más relevantes. El tema de la deuda con el FMI probablemente sea uno de los mayores. Nosotros tenemos que saber que cuando nos toque asumir nuevamente el gobierno, vamos a tener que ir a una confrontación muy fuerte. Y hay que decirlo a la sociedad antes. Esto va a ser difícil. Va a haber que pelear. No, la solución técnica, digamos, de bueno, esto ya no funcionó. Entonces vamos a ir a una confrontación fuerte. Y además porque ni siquiera es la deuda que dejó Macri. Es la deuda que dejó Macri. Más la de Milei. Son más de 60.000 millones de dólares. Yo creo que la gente no va a querer tampoco hacerse cargo de una deuda que es 2 veces para Caputo. Tenemos que desarmar lo que se armó con el RIGI, ¿no? Tenemos que encarar temas de fondo, ¿no? Educación, salud, vivienda, además de, por supuesto, un modelo productivo que expanda. Vos fíjate qué pasa con la economía. Milei dice que la economía está creciendo, que se está recuperando. Ahora, cuando vos desagregas, lo único que crece en la Argentina hoy es el agro y la minería. Industria, 10 puntos abajo. Construcción, 15 puntos abajo. Comercio, 3 puntos abajo. O sea, este es un modelo en donde si sale bien, podés tener un esquema de
ser un exportador de recursos naturales, ¿no? Agroindustriales y minerales, y si querés agreguemos hidrocarburos con vaca muerta, sin industria, sin mercado interno, con salarios a la baja y sin consumo. Ese es el modelo de país de Milei, si sale bien, ¿no? Algunos países latinoamericanos que podemos tomar de ejemplo, que ellos mismos toman como ejemplo, ¿no? Perú. Claro, Perú te ponen como ejemplo. Ese sí sale bien. Si sale mal, tenemos un 2001, ¿no? Claro. Yo empecé a militar en el 2001, ¿no? Salí del secundario en una Argentina donde no había laburo, ¿no? 20% de desocupación masiva. Mi generación tuvo que salir a laburar de lo que pudo. No sé, Ari, vos qué edad tenés, más o menos. Lo mismo, yo tengo 40. Estamos en la misma, 41. Son la generación del 2001, chicos. La generación del 2001, absolutamente. Sí. Un descreimiento de la política total. Total. Digo, hay muchos paralelismos de a dónde nos lleva. Pero un descreimiento de la política con mucha organización popular. Sí, ojo, ¿eh? Ojo que hoy en la Argentina tenés niveles de organización que en el 2001 no había. Porque en el 2001 hubo mucha protesta espontánea. Y muchas asambleas. Sí, pero hoy tenés un nivel de organización, ¿no? Que te diría que en el 2001 no había. En el sentido de la economía popular y movimientos sociales. Sí, digamos, mucho más organizado. Sí, hay otro que tiene, hay otro más débiles. Nació un poco en el 2001. Sí. La gente espontáneamente salió con unas necesidades insatisfechas y se fue agrupando, pero no estaba tan organizado. Pero como yo pienso en mi mamá, que era docente y era parte de una asamblea y no era una persona politizada ni por casualidad, pero la crisis la obligó a juntarse con vecinos para cacerolear. Digo, era algo que estaba muy por fuera de su vida cotidiana, pero que la realidad la obligaba a eso. Y creo que hay otra diferencia política, que es que veníamos realmente de 25 años, ¿no? De neoliberalismo, 25 años de ausencia de una representación. Acá hubo experiencias distintas. Exactamente. Y además, veníamos, me atrevo a decir más, veníamos de donde los partidos mayoritarios habían traicionado de alguna manera sus ideales, ¿no? En los 90, etcétera. Entonces, hoy venimos de un proceso políticamente muy distinto, ¿no? Por acá venimos de una experiencia política, sobre todo del periodo más virtuoso, que fueron los 12 años, creo yo, de Néstor y Cristina, en donde, a diferencia del 2001, donde no había referencia, ¿no? Hoy hay referencia. Lo cual no significa que haya que replicar y repetir exactamente lo mismo. No estoy diciendo eso. Lo que digo es... Hay una referencia más cercana. Hay referencia de que se podía ir por otro camino. Y eso es un punto de fortaleza nuestra. A lo cual le tenemos que agregar un montón de cuestiones que tienen que ver con agendas nuevas, de revisión de un montón de cosas. Pero convencieron a gran parte de la población que ese momento fue nefasto. Sí. Yo creo que si vos a cualquier persona normal, no te digo un militante de ultraderecha, un activista de estos, una persona común, y vos le preguntás, che, 2015 contra 2025, 10 años. Yo lo hago. ¿Cómo estás? Yo lo hago. ¿Cómo está tu salario? Bueno, hay un tema de memoria, hay un tema también de cómo se le... Sí, se desarma también esa memoria y se deforma. Es que hay una discusión ahí. Porque... Hay una discusión fundamental. Ahora, los pueblos, aunque muchas veces, ¿no? Como decía Rodolfo Walsh, las clases dominantes tratan de borrar la historia está, ¿no? Está en la memoria, está en la memoria. A veces puede parecer que esa memoria está un poquito desactivada, pero esa memoria está. Y vuelve, porque volvió muchas veces la historia argentina, ¿no? Yo creo que nosotros no tenemos que perder de punto de vista, por eso es tan importante en esta campaña electoral hablar también de la situación de Cristina, ¿no? Cristina no está presa y proscripta por un capricho. Está presa y proscripta porque creo que los sectores del poder real saben que es un obstáculo, ¿no? Que su presencia es un obstáculo para sus planes. Entonces la defensa de ella para mí es muy importante en esta campaña. Y en general todo el movimiento nacional popular que ellos quieren destruir porque saben que es el principal obstáculo para sus planes. Yo creo que en esta elección legislativa, que es una elección legislativa, como en toda elección legislativa, lo que se discute es, bueno, ¿quién es la oposición a Milei? Y los procesos neoliberales, para triunfar, para ser exitosos, requirieron muchas veces de colonizar todo el sistema político. De manera tal de que vos, si el oficialismo le va mal y después viene la oposición, más o menos no se salga de un libreto más o menos común. Así funcionó el neoliberalismo en Argentina hasta el 2001, así funcionó en muchos países del mundo, ¿no? Donde vos votabas a un partido o al otro y más o menos nada cambiaba, ¿no? Que fue lo que pasó entre Menem y de la Rúa, ¿no? Sí. Se mantuvo, había un consenso a la convertir. Bueno, eso es lo que nosotros no podemos permitir. Y yo creo que todo el poder de fuego de los medios, etcétera, va a ser para construir una oposición a Milei a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Y eso es lo que nosotros tenemos que resistir. Y bueno, tenemos, creo... Ahí hay, por ejemplo, no hablar como Milei, que es algo que algunos se están tentando.
¿Pero qué sería hablar como Milei? Hablar insultando, hablar de así. Hay algunos del peronismo que se tientan en cambiar la forma histórica en la cual hablaron para decir, bueno, ahora es por acá. Es cierto, tampoco es que nuestra tradición es los buenos modales, tampoco, ¿no? Digo, pues, no. El error opuesto sería decir, no, nosotros somos... No, bastante quilombero ha sido. Sí. ¿no? Digamos. No, lo que pasa no es esto, o sea, no es un tipo que insulte, que amenace, o sea, no ha sido nunca una práctica en nuestro espacio la amenaza, la denigración del adversario, jamás, ¿no? La promoción del odio, ¿no? Jamás. De hecho, históricamente fue en contra del peronismo, en contra del kirchnerismo, esos mensajes. Pero tampoco tenemos que ser políticamente correcto siempre, ¿no? Y vos te hago una más para complicártela antes de irte, porque ¿vos sos peronista o formás parte del amplio espectro peronista? ¿Formás parte del campo? O sea, ¿cómo te Yo no defines? vengo de cuna peronista, Sí. no vengo de familia peronista, me fui peronizando como muchos a lo largo del tiempo. Me fui acercando al espacio. Creo que el peronismo es la entidad política mayoritaria de los sectores populares porque es quien representa sus intereses, ¿no? Porque es quien representa los intereses de los sectores populares, los trabajadores de los sectores populares, históricamente están representados ahí. Entonces sí, hoy me siento parte de esa identidad política, aunque no provengo de ahí. Creo que el peronismo además tuvo como característica siempre abrazar e incorporar, ¿no? sectores. Pero por supuesto en nuestro espacio, cuando digo nuestro espacio me refiero a Fuerza Patria, es un espacio diverso, donde hay muchas identidades, pero bueno, obviamente el peronismo es la columna vertebral, ¿no? de nuestro frente político. Y no me refiero al PJ solamente, ¿no? Porque el PJ es un instrumento. Eso es un una partido institucionalidad. Político. No, vos estás hablando de identidad, de identidad política. De identidad política. De hecho, a mí me pasa, una vez lo escuché a Darío Strachreiber, Darío Z. Darío Sí, Z. más fácil. Decir algo me sentí muy identificado. Él me decía, con el peronismo me pasa algo parecido con el judaísmo. Digo, cuando aparece el odio, ¿no? Es cuando... A mí lo que más me acercó al peronismo es el antiperonismo, que es la identidad política más fuerte de la Argentina. Por lo menos más estable. Y que incluso es previa, te diría, ¿no? Porque el peronismo mismo surge como una respuesta, como un ataque a la figura de Perón de parte del sector dominante que lo termina metiendo preso, ¿no? Sí. O sea que el antiperonismo fue el bautismo, ¿no? Y creo que es el gran karma de la Argentina. O sea, el gran karma de la Argentina es una fuerza política que históricamente fue muy antidemocrática y que construyó su identidad política odiando y por la negativa del Movimiento Nacional Popular. Vos fíjate que nosotros no nos definimos por la negativa. Si me preguntás, ¿cuál es tu identidad política? ¿Soy anti-Milei? No, no es mi identidad política ser anti-Milei o anti-Macri en su momento. La de ellos sí. Es el antiperonismo su identidad política, o el antiquinerismo, si querés, actualizado. Y eso me parece que es una de las cosas que nos distingue, ¿no? Nosotros tenemos una identidad por la positiva. Nos oponemos a Macri, nos oponemos a Milei. No queremos destruir su identidad política. No queremos aniquilar, no queremos exterminar. Nunca más. No. Nosotros damos un combate político con sus ideas y con los intereses que ellos defienden, ¿no? Y queremos democratizar la Argentina, queremos democratizar el poder económico. No queremos aniquilar una identidad política. Ellos quieren aniquilar una identidad política, ¿no? Sí, Dicen, el problema de la Argentina es que existe el peronismo. Sí. No, el tema es que en términos electorales el antiperonismo ha tenido muy buenos resultados diciendo, ojo que se vienen esos. Creo yo, el desafío del peronismo es decir, voten no porque nosotros proponemos esto, es más complejo incluso y volver a ser creíble. O sea, que el peronismo vuelva a ser creíble de que puede transformar. Ese es nuestro gran desafío. Tenemos a favor experiencias históricas, tenemos en contra que venimos de experiencia fallida. Claro. Entonces me parece que ese es el drama. Y en ese sentido hay muchos compañeros que hoy están o desilusionados o enojados, o la palabra que quieras poner, y depositan en las listas. No, estamos transitando una derrota. Obvio que vamos a estar enojados, obvio que vamos a estar decepcionados, obviamente que vamos a atravesar discusiones internas. Sí. Pero escúchame, no estaríamos vivos si nosotros después de semejante fracaso y una derrota y Milei presidente no nos pasa eso, es porque somos una fuerza política que está muerta. Sí. Ahora, el tema es cómo la transitamos. Si eso termina siendo
¿Y cómo se renueva también? Sí, pero la contradicción hay que transitarla, ¿no? No se puede negar, tampoco nos podemos quedar en un loop, ¿no? Hay que transitarla y construir una síntesis. Y históricamente el Movimiento Nacional Popular siempre construyó nueva síntesis. Esa síntesis siempre tiene un poco de renovación, siempre tiene un poco de lo que viene de antes, de la experiencia. Sí. Siempre es una combinación. Y históricamente creo que los principales dirigentes del peronismo han tenido como característica, incluso a Cristina, incluso obviamente no han sido dogmáticos. No han sido dogmáticos para nada, ¿no? Entonces me parece que esa actualización doctrinaria, como se decía, ¿no? Esa actualización programática combinada con nuevas representaciones, a mí me gusta, yo veo en estas listas nuevas representaciones, no solamente políticas, también sociales, sectores que vienen de la militancia sindical, sectores que vienen de la militancia estudiantil, bueno, ahora es un proceso, no es que nosotros en una lista, en una elección legislativa, resolvimos el drama del Movimiento Nacional Popular. Claro. Es un proceso, la elección es un momento, esto sigue hasta el 27, y en ese proceso estoy seguro que vamos a encontrar una nueva síntesis que va a ser programática, que va a ser de figuras, que va a ser de expresar una nueva mayoría social. Y ese lo tenemos que transitar. ¿Cómo la ve el senador Lantos? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Estamos acá charlando con el Hackman. Por primera vez puedo contar que tiré paredes con un primer candidato a una cabeza de boleta. ¿Jugaron juntos al fútbol? Nos hemos encontrado en una cancha, sí. Sí. ¿Y? ¿Ganaron? No, buen jugador. ¿Juega bien? A mí me han dicho eso. Bien. No tan bien como en la Cámara de Diputados, pero juega bien. No, bueno, es que eso es algo que hay que destacar, porque cuando hay mucho cuestionamiento sobre el rol de muchos legisladores, de muchos dirigentes en general, y de ahí es alguien que cuando agarró un tema, se hizo cargo de un tema, lo agarró y lo llevó hasta las últimas consecuencias, lo investigó. Uno escucha los discursos que da en la Cámara y no están pensados en un recorte de 40 segundos, sino en llegar al fondo de la cuestión. Me parece que cuando esas cosas se hacen bien hay que destacarlo, y aprovecho que está acá para decírselo. Porque ese es el tipo de trabajo parlamentario que creo que es necesario y que va a ser necesario, sobre todo porque se viene un Congreso distinto. De acá a diciembre, le preguntaba seguro, eso, ¿cómo se va a pauperizar la composición del Congreso? Sí, se va a pauperizar, pero también se va... Espero que no, pero tengo el temor, que se va a balcanizar un poco. Porque el gobierno ya no va a poder ejercer el control que tuvo el primer año y medio sobre algunos sectores intermedios, y eso en el medio, además de una carrera por un 2027 que muchos perciben abierta, no ven que Milei reelige seguro, entonces nadie quiere competir. Bueno, va a generar movimientos dentro de la Cámara de Diputados, de la Cámara del Senado, súper interesantes, algunos positivos, otros no tanto, seguramente. Pero en ese sentido, tener representantes preparados, Itaí, Jorge Tayán es otro, y tantos más en las listas, es una buena... Me parece que es una buena noticia. Más allá de que siempre en estos cierres termina habiendo más, o llama más la atención el que se quedó enojado, la crítica, el descontento, y eso no es algo nuevo. Y más allá de las críticas que se han hecho y que se volverán a hacer cuando llegue el momento, creo que ahora que ya están las listas, está la decisión de que es por acá, todos los que creamos que hay que ponerle un freno a este gobierno, está muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Sí, bueno, uno de los temas que se me dio fue tu candidatura. O sea, primer lugar en la Ciudad de Buenos Aires, sin ser como hablamos hace rato, de la estructura del PJ. Sí, pero fíjate que esto es algo más general, ¿no? En Santa Fe, por ejemplo, encabeza una compañera que yo también conozco mucho, se llama Karen Tepp. Sí, de Ciudad Futura. Una excelente compañera. Y segundo, Barrosi. O sea, como un ejemplo, te quiero decir... Pues sí, bueno, ahí está la renovación y está la experiencia y van juntos, ¿no? Van juntos. O sea, la renovación no es tirar por la ventana lo que había antes, ¿no? Siempre es una síntesis, siempre es una combinación. Y nuestra lista en Capital también. Mariano Recalde, por ejemplo, que es nuestro candidato a senador, que va, digamos, ya tiene experiencia, va por su, digamos, sería su segundo mandato, que es muy importante que mantener esa banca del Senado. Y vos mirás mi lista, ¿no? Kelly Olmos, que va segunda, una compañera de larguísima militancia ministra peronista. De Trabajo del gobierno anterior. Sí, y nada, pero una mina que, no sé, militar hace
más de 40 años, o sea, una larga trayectoria. Fue la que nos dio la personería al sindicato de periodistas, así que bien, gracias. Buen punto, punto para Kelly. Después viene Santiago Roberto, que también está vinculado al movimiento obrero, y después viene Lucía Cámpora, que es una piba de 34 años, que también la conozco bastante porque yo soy un poquito más grande, pero inició su militancia en el movimiento estudiantil. Y entonces, la lista expresa esa diversidad, ¿no? Y quiero hacer, si me permiten, un comentario sobre lo que decía Nico, porque... ¿Del fútbol? No, del fútbol, aunque podríamos. Pero hay una idea de que la elección legislativa define lo que va a pasar, ¿no? Entonces, si gana las elecciones de Milei, ya está, se consolida. Mirá, si uno mira la historia reciente, nunca las elecciones legislativas, por lo menos los últimos 10 años, definieron, ¿no?, de manera decisiva el 27. Entonces, no es que... Y Cristina perdió el 2009, ganó el 2011, por ejemplo, perdió el 2013. Y después el presidente fue en el 2015 Macri, que no es el que había ganado en el 2013. Que le había ganado Massa, claro, sí. Y en el 2017 ganó Cambiemos, arrasó. En el 2017 todos los analistas políticos decían, sí, y en el 2019 Macri 8. perdió. La discusión era, bueno, sí. Y 2019 perdió. Sí, entonces, hay de todo. Y en el 2021... Sí. Que también ganó Juntos por el Cambio. Sí. Perdimos nosotros, que éramos el oficialismo, el Frente de Todos. Sí. Y el presidente fue Milei. Sí. Entonces, quiero decir, Milei va a instalar, o la Libertad Avanza va a instalar, que si ellos ganan las elecciones, se quedan para siempre, el peronismo no vuelve nunca más. Y todo ese discurso, mire, lo hemos visto en los últimos 10 años. Entonces, en los últimos 80 años. Bueno, entonces, no es nuevo. No es que se consolida. Este proceso político que estamos viviendo sí. no se va a poder consolidar, porque está basado en un modelo económico que no es sustentable. Y ahora están haciendo, lo estamos viendo en estos días, todo tipo de maniobras para tratar de que no se le escape el dólar, para que no suba la inflación, para llegar a la elección de octubre. Pero todos sabemos que después de eso va a haber alguna disrupción, ¿no? Porque no se sostiene ese esquema macroeconómico. Sí, lo venimos mostrando hace rato. Perdón, no, pues tenemos que cerrar y vos tenés que ir al Congreso. ¿A qué hora tenés que estar? Sí. A las 12, no, tiene tiempo. Sí, tenés tiempo. Acá te tomás el 12 justamente acá en la esquina y te dejan en la esquina de Riobamba y Rivadavia. Y Tai Hamann, gracias por venir a charlar acá con nosotros. Vamos a intentarlo en un día que yo pueda llegar más temprano porque yo me quedé con un par de preguntas. Bueno, de acá al 27 de octubre tenemos tiempo. Che, gracias de verdad. Y bueno, y ojalá que hoy el diputado salga todo lo que tiene que salir. Así, vamos a trabajar para eso. Y Tai Hamann, diputado nacional, primer candidato a diputado en las elecciones que se vienen en octubre aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ya están